Buen día, hermanos, buen día. Gracias a Dios ya nos pudimos enlazar. Les pido a los que estamos aquí si nos ponemos de pie para iniciar este estudio en oración y pedirle al Señor que abra nuestros corazones para recibir su santa palabra. Amado Señor, te damos gracias por esta mañana hermosa. Señor, son especiales para nosotros porque son tiempos de estudio, son tiempos, Señor, donde abrimos tu palabra, Señor, buscamos en ella la verdad. Señor, sabemos que cada uno de nosotros en lo particular hacemos eso, pero cuando nos reunimos como iglesia, Señor, para tener este estudio, algo maravilloso, Señor, espiritual pasa. Gracias, Señor, porque a través de esta enseñanza, a través de esta epístola maravillosa, nos damos cuenta del valor del amor, de la gran realidad que muestra el amor, Señor, en los cristianos, una realidad genuina, una realidad de un verdadero, Señor, una verdadera conversión. Señor, abre nuestros corazones a tu palabra, que podamos entenderla, pero sobre todo aplicarla para gloria y honra tuya. Gracias por la vida de mis hermanos que ya están aquí, gracias por la vida de nuestros amados hermanos que vienen en camino, gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor, que se están enlazando. Te damos gracias por la gran bendición que estás derramando en esta congregación para gloria y honra tuya. Amén. Bien, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hace unos días un hermano me preguntó por qué motivo ya no estuve o me salí, porque me salí de una iglesia donde estaba hace ya 6 años, una cosa así. Y la verdad es que pues ya son cosas que, como dicen por ahí, ya lo pasado, pasado. Y la realidad no es que no me interese, porque quien olvida el pasado arriesga el presente y arriesga el futuro. Para no meter la pata en el mismo hoyo, hay que recordar dónde la metí, ¿no? Y hubo muchas metidas de pata, la verdad es que sí, o sea, la realidad es de que, y voy a hablarte de mí, no voy a hablar mal de alguien o de un grupo de personas, voy a hablar mal de mí, porque fue lo que yo entendí, pero me preguntaba el hermano por qué motivo me había salido de esa congregación. Y uno de los motivos que me entristeció mucho fue que en una ocasión hubo un evento, o se estaba organizando un evento masivo, un concierto de una persona que se llama Marco Barrientos en esa congregación. El caso es que empezaron a vender los boletos, o mejor dicho, se empezó a preparar todo el mundo estaba muy expectante por el famoso concierto. Y era un sábado cuando se iban a empezar a vender los boletos para estar en el concierto. Y en ese momento los hermanos empezaron a pelearse, se empezaron a ofender, hasta groserías oí de unos a otros, a empujarse. Era un caos ahí en el lugar donde se empezaron a vender los boletos, adentro de la congregación, del inmueble. El pastor de ese lugar, o el líder de ese lugar, mejor dicho, se subió a una mesa a gritarles que se separaran, que se dejaran de ofender, que le hicieran caso, y absolutamente perdió el control del asunto. Fue un verdadero caos ese día. Todos contra todos por un miserable boleto de un concierto que... El caso es que la estrategia de liderazgo para resolver ese problema fue dividir a la iglesia, recogerle los boletos, reorganizar y empezar a decir, ¿sabes qué? Los que tienen más tiempo en la congregación se van a sentar aquí. Los que tienen menos tiempo se van a sentar atrás. ¿Cómo se llama? Empezaron a dividir la iglesia para seccionarla, vaya, para que no volviera a ocurrir eso, porque se había salido de control. La realidad, hermano, es que hablo mal de mí porque a mí me habló después de ese evento desafortunado de los boletos, donde todos los hermanos se pelearon por un
Se maldijeron hasta por un boleto de Marco Barrientos. El líder de esa iglesia me llama ese sábado en la noche frustrado y me pregunta, oye, ¿por qué pasó esto? Le digo, se salió de control. Y todavía yo me acuerdo que le dije, y me acuerdo muy bien que le dije, esas son sus ovejas. Así son, ya, ahora sí que sacaron el cobre, ¿no? Esas son sus ovejas. Y me pregunta, ¿qué vamos a hacer? Como diciendo, pues ahora sí, tú y yo somos uno mismo, ¿no? Y me acuerdo de mi consejo muy malo, que fue decirle, recuperar el control. Recuperar el control. Y cuando le dije eso, como que algo se activó, dice, sí, es cierto, recuperar el control. Y el lunes pidió a la iglesia que regresara los boletos y empezó a seccionar todo y a dividir a la iglesia para que no volviera a pasar, y puso a los líderes de tantas células aquí, puso a los otros, a los que no servían, a los que sí servían y todo esto. Y te digo, yo hablo mal de mí porque eso no era lo que se tenía que haber hecho con la iglesia. Lo que se tenía que haber hecho con la iglesia era predicarles primera de Juan para que aprendieran a amarse los unos a los otros. Eso es lo que se tenía que haber hecho. Pero desafortunadamente en lugares así, cuando hay ignorancia de la palabra de Dios, uno no cree en la efectividad de la palabra de Dios. Y simple y sencillamente va con procesos humanos para poder armonizar de alguna forma la convivencia entre los hermanos. No sé, yo no soy el Espíritu Santo, pero cuando una iglesia refleja, una congregación refleja ese tipo de repudio en esos momentos, hay un índice muy alto de que esa iglesia no sea cristiana. Que la gran cantidad de esas personas simple y sencillamente son inconversos disfrazados de ovejas, disfrazados de cristianos, pero cuando viene la realidad de que en las iglesias siempre hay conflictos, hay situaciones por resolver, no somos perfectos. Recuerden una cosa, la iglesia no es el cielo, es la antesala del cielo, es un hospital donde todavía estamos en tratamiento, y quien diga que ya se puede dar de alta, ese es el que está más enfermo, ¿no? Nosotros somos pecadores, somos egoístas, tenemos que constantemente ser exhortados en la verdad, y si caminamos en luz, entendemos el mensaje del Evangelio, vivimos el mensaje del Evangelio, sabemos amar porque somos amados por el Padre, somos amados por el Hijo, tenemos el Espíritu Santo y podemos armonizar de esa forma para convivir los unos con los otros. El amor entre hermanos es una de las evidencias más grandes de un verdadero cristianismo. No somos perfectos, aquí también hemos tenido problemas. Me he dado cuenta que cuando los hermanos se reúnen a comer es cuando más pelean. Parece que cuando les mueven el plato, como los perritos, ¿no? Cuando les mueven el plato, cómo tiran la mordida, ¿no? Y es tu súper perrito y quién sabe qué tanto. Y una vez un hermano me dijo, oye, pues si se van a estar peleando, no hagas ya comidas, porque ya ves que tenemos la costumbre de hacer una convivencia cada mes después de la Cena del Señor. No hemos podido hacerla por esta cuestión de la pandemia, pero seguramente tenemos que regresar a eso. Pero bajo pues la gracia del Señor, lo poco más que sé de la palabra, el entendimiento de todos los eventos pasados, el entendimiento de la gran necesidad de que tenemos que aprender a amarnos, yo le dije al hermano, no, nunca vamos a dejar de hacer las comidas, aunque se peleen. Obviamente, hermanos, ya no nos peleamos, ¿no? Ya no. Pero sería una solución muy floja, una falsa solución, el separar a la iglesia, en lugar de unirla a la iglesia y que arregle sus situaciones a través del amor que debemos de tener los unos a los otros. Entonces, nunca Pablo, si ves primero a los Corintios, nunca Pablo dijo, dejen la Santa Cena, dejen la Cena del Señor, dejen la comida ágape, dejen eso, no, ya no lo vuelvan a hacer porque cada vez que se reúnen a despellejarse, no. Pablo exhortó a través de la palabra, a través del Evangelio,
que tenían que continuar comulgando, que tenían que seguir teniendo esa comunión entre hermanos, pero aprender a amarse los unos a los otros. Nunca los apóstoles exhortaron a la división de la iglesia. Incluso el que dividía la iglesia tendría que ser exhortado una vez, 2 veces, y si no hace caso, tendrían que expulsarlo de la iglesia. Pero nunca los apóstoles exhortaron a la división, sino a la unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia, hermanos, no se da por medio de sistemas, no se da por medio de dividir a la iglesia, hacer acepción de personas. La unidad de la iglesia se da a través del vínculo del amor. Y es lo que estamos viendo aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Por favor, pon tus ojos ahí para que avancemos en la palabra. Te lo vuelvo a decir, ese fue mi gran error, mi fantasía, ¿no? Creer que la iglesia se iba a arreglar con tomar el control. La iglesia no se arregla así. La iglesia se arregla cuando se les enseña a los hermanos a amarse a los unos a los otros. Esa es la solución para la armonía, la unidad y el crecimiento espiritual e incluso en número de personas dentro de la iglesia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, ya vimos todo eso. No es un mandamiento nuevo, ¿por qué? Porque es un mandamiento dado desde el Antiguo Testamento. Pero también no es un mandamiento nuevo porque es un mandamiento que Cristo dio a los apóstoles y que Cristo enseñó a la iglesia a través de los apóstoles. Sino el mandamiento antiguo. ¿Cuál es el mandamiento antiguo? Lo podemos resumir muy bien. Amarás a Dios con toda la fuerza de tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fue el mismo mensaje de nuestro Señor Jesucristo y fue el mismo mensaje de los apóstoles a la iglesia. La iglesia debe estar entendida en eso. Si es una verdadera iglesia cristiana, tiene que manifestar amor. Eso es lo que debe de manifestar. Dice entonces, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Es desde el principio de que lo habíamos estudiado, no desde el principio donde viene la antigua ley, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, que sí hablan acerca del amor a Dios y el amor al prójimo, sino desde el principio de su conversión de estos hombres, de estos hermanos. Podemos entender que algo que les enseñaban enfáticamente los apóstoles a los nuevos convertidos era amarse los unos a los otros, amar a Dios y amar a los unos a los otros. Si ese es el mensaje que recibe un nuevo creyente, cree el nuevo creyente y vive un nuevo creyente de amar a Dios y amar al prójimo, entonces está capacitado para la vida de la piedad. Está capacitado. Debemos de saber la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, tenemos que interpretarla bien, tenemos que hacer una buena interpretación de la palabra de Dios, porque una mala interpretación de la palabra de Dios provoca una mala vida delante de Dios. Pero una buena interpretación de la palabra de Dios se resume en 2 cosas. O sea, si alguien entiende bien la palabra de Dios y le preguntas, ¿de qué trata la Biblia? ¿De qué trata todas esas leyes, todos esos preceptos, todos esos mandamientos? Radican en 2 cosas: amar a Dios con toda la fuerza del ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Sí, son los fundamentos de la fe. Es cierto, el apóstol Juan es el último de los apóstoles vivos. Él fue el único que no fue muerto, martirizado. Él murió de viejo en la isla de Patmos, en el cautiverio de parte de Roma. Fue un hombre que vivió mucho y Cristo lo había profetizado, que él sería el último y que no moriría. Todos los demás morirían, martirizados. Pero el principio es el fundamento, o sea, desde el principio podemos interpretarlo. Obviamente, aquí, Samuel, hay que ver bien el contexto, o sea, puede interpretarse de muchas cosas, de muchas formas, pero debemos de encontrar la interpretación más exacta, siempre.
Y yo lo que estaba buscando es, sí, desde el principio, fundamentos, principios, pero aquí por la expresión lo que está diciendo en el principio de la vida cristiana de estas personas. O sea, esto es lo que deben de entender en el principio de una vida cristiana, amarse los unos a los otros. Pero es cierto todo lo que nos acabas de aportar, muchas gracias, hermano. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, y esta palabra nuevo, hermano, no se refiere a nuevo en cuestión de cronología, sino nuevo en vigencia, que todavía es fresco en esencia. O sea, este mandamiento nuevo no está diciendo que es nuevo en cronología, recién hecho, no. Es un mandamiento antiguo, pero que sigue vigente, fresco, como la mañana, ¿no? Fresca, como el jugo de la mañana, como te gusta el café, ¿no? Y luego te tomas el café y dices, ya lo hicieron hace 3, 4 días, ya sabe, como raro. No, este está fresco. No, es lo que está diciendo. Es un mandamiento antiguo, es el mismo mandamiento que se le dio al pueblo de Dios, es el mandamiento que se les dio a los cristianos de parte de los apóstoles que recibieron de Cristo, y es el mandamiento que es todavía vigente, que es fresco, que no ha caducado. Está hablando del mismo mandamiento. Entonces, siempre el mensaje de la palabra de Dios, siempre ese mensaje ha sido que nos amemos. ¿Por qué? Porque la evidencia es que nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué hay divorcios? Por amor. ¿Por qué se dividen las iglesias? ¿Por qué se van los hermanos y se van a otros lugares? Por amor. ¿Por qué pasa lo que pasa en este mundo? ¿Por falta de qué? Amor. ¿Y qué es la falta de amor? Odio, repudio, rechazo. No querer a la gente cerca, no tener esa comunión con ellos. Es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Cuando Dios creó a los 2 primeros seres humanos, eran para que se hicieran una sola, ¿qué? Carne, no para que se dividieran. Ellos tendrían que cumplir la función que la humanidad debería cumplir en la tierra, con unidad, no con división. Pero viene el diablo, ¿y qué pasa? Pecan, ¿y qué es lo que pasa con Adán y Eva? De inmediato, ¿qué? Se separan y se empiezan a culpar el uno al otro. Se empiezan a culpar. Y después sus hijos, ¿qué pasa? Uno mata al otro. Y de ahí se viene toda la historia de la desgracia de la humanidad por no recordar el mandamiento del Señor, que es amarnos los unos a los otros y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Viene entonces versículo 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él. O sea, este mandamiento tiene un representante, alguien que lo vive, que es verdadero en alguien. Recordemos que Cristo es la verdad, no dice que dice la verdad. La verdad, hermanos, no es un concepto, es una persona. La vida no es un concepto, es una persona. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién es la vida? Jesús. ¿Quién es la luz? Jesús. Y aquí todavía agrega otro concepto maravilloso de una realidad en nuestro Señor. Dice que el amor es verdadero en Él. Él es amor. Él es el amor. Él es el amor, verdadero en Él y en vosotros. ¿Por qué? Porque si tú estás en ¿quién? ¿Dónde está el cristiano? ¿Dónde está? ¿Te recuerdas? ¿Afuera? ¿Cerca de Jesús? ¿Está dónde? Dentro. Hermano, ¿tú has visto las pasitas cubiertas de chocolate? ¿Sí? Tú eres eso, tú eres un cacahuate garapiñado. ¿Sigue siendo pecador? ¿Sigue siendo imperfecto? Pero a través de la obra de Cristo, Cristo no solamente tomó tu vida de pecado y la llevó en la cruz, la cargó en la cruz, o sea, tomó tu vida de pecado para tomarla en la cruz y pagar Él por tus pecados, pero en el momento de la crucifixión, en el momento en que nosotros creímos, el Señor, su vida de santidad que no pecó, Él nos la dio a nosotros, un intercambio. Ahí te va mi pecado,
dame tu santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. No podríamos comulgar con Dios, no podemos ser amados por Dios, no nos va a aceptar Dios con la condición que tenemos. Necesitamos una nueva condición y esa condición no la tenemos, la tiene Cristo. Entonces viene Cristo y toma, tú eres el cacahuate, por decirlo así, perdón por o la pasita, toda pachichi, toda seca, y viene Cristo con su vida y te cubre con su santidad. Tú estás en Cristo, estás en Él. O sea, hermanos, eso es maravilloso. Cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, ve a su Hijo en nosotros. Y por eso somos amados, aceptos, vamos a entrar al cielo, no porque seas muy bueno, sino porque Cristo es bueno y te cubrió con su bondad. Ese es el glorioso intercambio que cantamos en esa canción maravillosa, ¿verdad? Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Híjole, está preciosa, ¿no? Sí, Laurita, por favor. ¿Te fijas, Laurita? Lo mismo. ¿Qué está diciendo Juan? ¿Está inventando el libro negro? ¿Está sacando de su ronco pecho? Hermanos, está recordando lo mismo. ¿Qué dijo el Señor desde el Antiguo Testamento? ¿Qué dijo Jesús en el tiempo de su ministerio? ¿Y qué es lo que se le ha enseñado a la iglesia? Hasta ese tiempo. ¿Pero hoy será vigente? ¿Por qué es vigente todavía ese mandamiento? ¿Y por qué es permanente, Lupita? Exactamente, buena respuesta. ¿Algo más? Exacto. Dios es inmutable. Dios no cambia, Dios es perfecto. Lo perfecto no debe de cambiar. Lo eterno, ¿cómo lo puedes cambiar? No, Dios no cambia. Y si Dios es amor, eso no cambia en Él. Y cuando estemos delante de Él, vamos a estar rodeados de amor. La fe y la esperanza ya no van a ser necesarios. Lo que va a prevalecer es ¿qué? El amor en gloria. Vamos a estar, hermanos, si ahorita estamos así, amados, no sabes. O sea, vamos a estar en un éxtasis espiritual en cada segundo de nuestra eternidad, descubriendo el amor del Señor. Pero ibas a decir algo más, Lalo. ¿Por qué todavía este mandamiento es vigente hoy? Porque es un principio de Dios, correcto, pero algo más. Es que también hay evidencia de que no sabemos amar al prójimo. Así es. Correcto. Correcto y correcto. El amor de Dios es incondicional hacia nosotros. Si yo no lo siento es porque no lo extensivo en mis hermanos. Exacto, entonces es vigente porque nos cuesta trabajo amar. Y por eso Juan está diciendo, si es un principio de que Dios es amor, es un principio espiritual, pero se los recuerdo porque ¿qué está pasando dentro de la iglesia? Recuerda una cosa, las cartas son reactivas, las epístolas son reactivas, la iglesia está portándose mal y los apóstoles mandan la carta, ¿para qué? Para corregir. La iglesia está enferma y estos doctores de la fe, estos hombres conocedores de cómo tiene que ser la salud de la iglesia, escriben una receta médica y dice, me enteré que se andan peleando. ¿Qué hizo Pablo? Me enteré que se andan demandando entre ustedes. Me enteré que violaron la paz de la Santa Cena, que fueron incluso hasta egoístas con hermanos y los dejaron sin comer. Me enteré que se emborracharon en la Santa Cena. Me enteré que las mujeres, ahora muy espirituales, se quieren separar de sus maridos inconversos. Pero les quiero decir una cosa, si tu marido está consciente de estar contigo y dice que te ama, no lo abandones.
porque Él no te contamina. Tú lo bendices a Él. Si no, de otra forma, tus hijos serían bastardos, inmundos. Pero tú no estás para provocar una división y empieza, me enteré, y aquí está la solución. No dejen, ámense, pídanse perdón, no hagan nada indebido, no busquen lo suyo. Correctivo. Juan está siendo correctivo y está corrigiendo un problema dentro de la iglesia. Por eso les decía al principio, hermanos, aquí también se cuecen habas. ¿Por qué también aquí se cuecen habas? Porque también somos seres humanos y todavía hay pecado en ti. Y ese gran pecado que hay en nosotros es nuestro egoísmo. La Biblia da por hecho que somos egoístas. La Biblia da por hecho que nos amamos a nosotros mismos. Somos nosotros extremadamente egoístas, nos procuramos, nos cuidamos, nos buscamos, nos respetamos a nosotros mismos. Pero se nos olvida que nos tenemos que olvidar de nosotros y tenemos que poner esa atención y ese amor en el prójimo. Sí, mi hermano. Podría no estar mal que nos amemos. Ahora, lo que Dios cambia en nosotros al dar esa nueva naturaleza es que ese amor que tenemos con nosotros ahora no es incompatible con los demás. Si bien a lo mejor no es malo que Dios nos ame, pero ahora mi responsabilidad es también amar a los demás, o sea, no solamente amarme a mí, ¿no? Pues no. Dame un versículo de la Biblia donde diga, te exhorto a que te ames a ti. Entonces, si no lo dice, no lo hagas, ¿no? O sea, eso sí es importante. Nunca la Biblia ha permitido el pensamiento de que el hombre se ame a sí mismo. La Biblia sí da por hecho que el hombre se ama a sí mismo y eso es pecado, punto. Porque empieza uno con el concepto psicológico. Fíjate, los griegos decían eso. ¿Cómo podrás amar si no te amas a ti mismo? Esa es la tarea psicológica de todos los, ¿cómo se llama? Los psicólogos. Ahora, una pregunta para no... Bueno, la verdad es que a través de la vida estamos dando cuenta que lo que Dios busca, o algo que es muy sano, ¿sí? Ese es el equilibrio. Y el problema es que siempre nos pasamos del otro lado. ¿Sabes qué? Por aquí es que hablan los demás, no te ames tú, ¿no? Entonces, oye, hay que hacer algo por los hermanos. Después te enferman. No, es que tengo que amar a los hermanos. Espérame, pero después está en tu casa, también tienes necesidad. Entonces, si yo tengo que amar a los demás, claro que lo voy a hacer, ¿no? Pero si mi esposa está enferma, ¿a quién le voy a dar primero? Tengo que ir por mi esposa, ¿no? Y también por los hermanos. Sí, eso es... En el sentido de que ya no te ames tú. No, yo no digo así de, ay, no, es que todavía me quiero bien. No, sino entender que, o sea, no está mal que me, o sea, no está mal que tenga interés por mí, pero ahora sé. Te corrijo, sí está mal que te ames. ¿Sí? Te voy a dejar una tarea. Tú que eres muy lucho y estudias, te gusta estudiar la palabra. Tráeme un versículo bíblico donde diga que Dios diga que te ames y que respalde esa emoción, ¿no? ¿No está? Entonces, si no está... Ajá. Ahora, lo que está diciendo es, ama a los demás como te amas a ti mismo. Da por hecho y da por sentado que tú te amas, pero no te debes llamar tú, sino que tienes que cambiar ese sentido y amar de esa forma a tu hermano. Tú abandónate. El que quiera ir en pos de mí, que niéguese a sí mismo, déjese de amar. ¿No vas a poder seguir a Jesús si te amas a ti? ¿No? Sí. No, la Biblia no habla de equilibrios. La Biblia es dogmática y la Biblia siempre va a un sentido. Si quieres buscar el equilibrio en la palabra de Dios, no lo vas a encontrar, hermano. Eso es el yin-yang, el balance entre el bien y el mal, ¿no? O sea, no, la Biblia es dogmática. Nosotros somos dogmáticos. Si aquí viene un homosexual y dice, ¿sabes qué?
acépteme, yo voy a ser dogmático, voy a ser contundente y no soy ni homofóbico ni esto, voy a ser bíblico, le voy a decir, el Señor ama a toda la humanidad, pero ese tipo al pecador lo aborrece. Lo dice la palabra de Dios en los Salmos, lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice aquí, lo dice allá. Y el que tiene ese pecado como es ese o cualquier otro, no heredará el reino de los cielos. No, es que usted es un extremista, no, es que yo soy bíblico. Y si la Biblia me tira para allá, pues yo tiro para allá. Fíjate, muy buena aportación, la verdad es que sí. Segunda a Timoteo 3, 2, 4. Y vamos ahí. Segunda a Timoteo 2, segunda Timoteo 3, 2. 1, desde el 1. También debes saber esto, que los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? ¿A qué te suena? Postre, lo último. ¿Cuándo comes el postre? Ahí entonces yo pequé porque ¿qué crees que de repente le entro primero al postre? Si me ponen gelatina, yo le entro primero a la gelatina, ¿no? Sí, sí me crees, dice Laurita. Me das en mi mero mole, hermano. Me pones el postre, gelatina, y yo primero empiezo con el postre. Postrero, lo último. También, ¿cuáles son los postreros días? Recuerden una cosa, el tiempo entre la venida del Señor, la primera venida, y la segunda. Cuando venga el Señor por segunda vez, ahí se acabó los postreros días. Entonces, los postreros días son hoy. Ahora, ve la similitud de lo que está pasando hoy en la sociedad. Y fíjate lo que dice Pablo. También deben saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjate, estos tiempos son peligrosos. Cuídate de ellos. Porque habrá hombres amadores ¿de qué? Ya te la maté, hermano. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Pablo? Es peligroso amarse a sí mismo. Una persona que se ama a sí mismo no va a amar a Dios y amar a su prójimo. Y ya con eso ya pecó. Sí, David, con gusto, hermano. Sí. La traigo incluso, ahorita la sacamos a cita. Pero siempre ha sido eso. Siempre. Dice, amadores de sí mismos. Ahora, como son amadores de sí mismos, ¿qué son? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Tómala. A ver, chamacos. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, fíjate, hipócritas, apariencia de piedad, pero negará la efectividad de ella. ¿A estos qué? Evita. ¿Por qué? Porque son ¿qué? Peligrosos. Cuando veas a una persona que dice, es que hay que amarse a uno, evítalo. No, la Biblia prohíbe el amor a nosotros mismos. Si se fijan, hermanos, hoy es el concepto que más hay. ¿Cuál es el concepto que más hay? ¿Cuál es el principio de la posmodernidad de estos tiempos postreros? ¿Cuál es el principio? Cree en ti mismo. Tú sé la mejor versión de ti mismo. Yo me acuerdo que una vez dije eso en una predicación allá y en lugar de taparme el hocico,
Llega el líder y me dice, ¿qué frase te echaste? Y todavía la dijo como 5 veces ahí. No, que tú eres la mejor. Aquí en esta tierra, hermano, nunca vas a ser la mejor versión de ti mismo. ¿Por qué? Porque sigues teniendo pecado. La mejor versión que vas a tener de ti mismo, por gracia, nada más por pura gracia, es cuando estés en gloria. Ahí reflejarás la santidad de Cristo. Aquí la mejor versión de ti mismo nunca va a ser. Y si la solución, hermanos, es amarse a sí mismo, entonces ¿por qué está la humanidad como está? La solución es el amor. Pero ¿saben qué, hermanos? Por eso, no sé si han estado escuchando las enseñanzas de la oración. ¿Qué tenemos que pedir? Venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Tú crees que en el cielo, bueno, ya, eso ya pasó? El ángel caído se fue. La tercera parte de ángeles que no resistieron, en lugar de ponerse a brinco, no, ¿cómo que nos quieres arrastrar? No, te seguimos. Ahí se va una tercera parte de demonios. ¿Tú crees que en el cielo, hermanos, un ángel se odia uno al otro? Se está juntando ahí por ahí. ¿Qué crees? No, es que Gabriel se cree. Gabriel. No, es que. Ay, y ya se cree. ¿Tú crees que eso está pasando en el cielo? Así como en el cielo, así será en la tierra, hermano. Espérate. Tenemos esperanza. Si ahorita somos imperfectos, vamos a tener un amor perfecto. Sí, Ernesto, con gusto. Iba a decir que tengo una duda, pero no es duda. Es verdad que la Biblia no habla de equilibrio, porque en el principio de los tiempos, a partir de la desobediencia de nuestros padres, no conocemos de la moderación y el equilibrio, porque eso es obediencia. Sin embargo, la Biblia me parece que se pasa hablando de equilibrio en cualquier libro que leamos, porque el equilibrio es Jesucristo. Sí. Tiene que equilibrar las cosas para el verdadero cristiano, nada más es Jesucristo. Exacto. El pecado me separa de Él y me hace sentir culpable y despreciable. Yo nunca he sentido amor propio, he sentido amor propio lastimado. Y ahí está. Y ahí está la manifestación de que yo no tengo los principios innatos para conocer mi moderación y equilibrio. Por eso necesito estar estudiando Sí. y estar insistiendo y estar preparando el terreno fértil para que cuando Dios lo decida, suelte la semillita. Eso es verdad. Sí, es correcto. O sea, a través de la lectura de la Biblia nosotros tenemos una renovación del entendimiento. Hay renovación del entendimiento a través de la Biblia. Si no hay Biblia, no hay renovación. Entonces, algo que me enseñaban en el seminario es, lo decía Toño Ortega, tú ves una historia bíblica y hay un desastre, pero viene Dios y lo resuelve. Siempre es el patrón. Un desastre. ¿Y quién provocó el desastre? Satanás, los espíritus inmundos. Es que estoy endemoniado. Tengo el espíritu inmundo del egoísmo. Fuiste tú con tu concupiscencia, de tu propia concupiscencia fuiste atraído y seducido. El hombre es la desgracia. Si el hombre no hubiera caído en el engaño de Satanás, Satanás se queda como está. Pero el hombre le hizo caso a Satanás. Es el hombre, su concupiscencia, su debilidad, su pecado. Pero viene Dios en su infinita misericordia y poder y resuelve el asunto. Lo resuelve. Porque Dios no es mediocre, hermanos. Dios, hermanos, nos creó y Dios soluciona por medio de su poder, por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de su voluntad, todas las cosas que echamos a perder, ¿no? Entonces, si consideremos esto importante, el amor a nosotros mismos está prohibido en la Biblia, es pecaminoso. No podemos nosotros. ¿Amarás a tu esposa? Vamos a ver, Efesios 5. Efesios 5, 25.
maridos, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y escuchen esto, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Le fue importante aferrarse a ser Dios? Claro, entendemos que Él nunca dejó de ser Dios, pero dejó ciertos aspectos de su divinidad, para amar. O sea, se negó a sí mismo, autonegación, Él lo hizo. Filipenses 2, sí, Lupita. Sí. Sí, la realidad es que en la Biblia no habla de equilibrios, ¿no? Vamos a encontrar el equilibrio entre que lo que quiere Dios y lo que quiero yo, no. Siempre la Biblia va a ser así, contundente. Obviamente, cuando ves a una persona en Cristo, puede tener una vida, a lo mejor lo podemos interpretar, a lo mejor como lo ve Ernesto, o probablemente como lo ve Lalo, como una vida equilibrada. ¿Equilibrada en qué aspecto? A ver, explícame esa definición. Es un poquito complicado, ¿no? Es que tú cuando te enojas con justicia. ¿No? Y tú cuando procedes así, te veo yo muy balanceado. Bueno, pues es tu definición, así me ves, pero la Biblia no enseña equilibrios. Fíjense, más adelante, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos, ¿qué? Cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, ¿qué? Se ama. Ahí está. Fíjate, hay que amarse uno para amar a la esposa. No, la Biblia da por sentado que te amas. Y tú, hombre, así como te amas, te tienes que abandonar para entregar ese amor ya no a ti, sino a tu esposa. Es lo que está diciendo. Entonces, autonegación es un principio bíblico. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No vas a poder seguirme si no te niegas a ti mismo. Oiga, mis sueños, mis anhelos, mis esperanzas, ¿no? Ya hasta yo me compré mi póster y mis sueños comprarme mi Mini Cooper y hasta ya lo imprimí, le puse ora todos los días y decreta que tú tienes tu Mini Cooper en el nombre de Jesús. Y yo ya pisé el territorio donde voy, a quién sabe qué tanto, ya lo pisé, ya es mío y quién sabe qué tanto, ¿sí? Hoy en la predicación el Señor nos va a hablar, yo creo, sí, seguramente. No, versículo 9, regresemos ahí. Pero sí es importante saber eso, hermanos. La Biblia da por sentado nuestro gran pecado, que nos amamos a nosotros mismos. Ese es un pecado. Ese es un gran pecado. ¿Ok? Da por sentado. Cambia tu actitud. Y ese amor y consideración y cuidado que tienes por ti mismo, porque nadie aborrece su propio cuerpo sino lo sustenta y lo cuida. O sea, ¿cómo es posible? O sea, dice el apóstol Pablo, dice, ¿quién es capaz de cercenarse un brazo? Te voy a mostrar cuánto me amo. ¡Pum! Vale, con el machete, ¿no? No, ya no podría, ¿verdad? Con la otra porque ya me molesta. Entonces ya, vuélame. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Si ahorita mira Conchita y con su café, está bien, hermana, pues no estamos. ¿Por qué? Porque hay un cafecito, lo que oigo al hermano y todo esto, allá al hermano cubierto así con su suéter, porque ya se está poniendo su suéter y si sientes necesidad, de inmediato suples tu necesidad. ¿Tú ves cómo, no? Híjole, somos bien egoístas, hermano. Apenas nos duele tantito algo y ya estamos corriendo al médico. Pero apenas le duele tantito algo a nuestra esposa, aguántate, que no eres mujer. Aguántate, y tú no aguantas nada, ¿no? ¿Verdad? Te amas, ¿sí o no? No, te estoy volteando a ver, ¿no?
Este mandamiento es vigente. Déjate de amarte tú y ama a Dios y ama a tu prójimo. Es vigente. ¿Qué les iba a leer? No, vayan al versículo 9, primera de Juan 2, versículo 9. El que dice que está en luz, versículo 9, el que dice, otra vez el énfasis, ya va varias veces que repite Juan esto, el que dice, el que dice, el que dice. O sea, ¿qué creen que está pasando dentro de la iglesia? Están dice y dice y dice algo que no es verdad, que no pueden respaldar con su vida. Ellos dicen algo, pero no lo pueden respaldar con su vida. Recuerden que dentro de la iglesia había estos gnósticos, estos hombres que decían que tenían grandes revelaciones de Cristo, que venían con una nueva revelación, ¿no? Hoy todavía hay ese tipo de personas que llegan a las iglesias, aquí nos han llegado, y nos dicen, quiero profetizar, tengo un mensaje para la iglesia, fresco, nuevo. Hermanos, te voy a decir una cosa, cuando alguien llegue con eso, o cuando tú encuentres en YouTube, dice, un nuevo mensaje de Cristo. El único nuevo mensaje de Cristo podría ser este nuevo mandamiento. Ámense. Pero si te dice nuevo mensaje, es una herejía. Segurito, es una herejía. La sana doctrina y la verdad es antigua. Las nuevas revelaciones son herejías. Y así hay de pastores, de profetas, los invitan, los llevan, se echan 2 horas oyendo a un cuate ahí alucinando, que vio, que quién sabe qué tanto. Yo digo, pues el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, este todavía está en tinieblas. El que dice, no es lo que dice, sino lo que hace la evidencia de una verdadera fe. Aborrece a su hermano. Esto es lo contrario a amar. No ama a su hermano desinteresadamente como Dios ama desinteresadamente a su pueblo, a su iglesia. No, que aborrece a su hermano no tiene el amor de Dios, porque rechaza a su hermano. Pregúntame, hermano, pregúntame, hermana, si Cristo nos rechaza. ¿Dónde estamos, hermanos? Volvemos a reiterar la famosa definición del apóstol Pablo. ¿Dónde está el cristiano? ¿Fuera? ¿Rechazado? No, está dentro de Cristo. Estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Una comunión, una unidad espiritual, hermanos. La unidad que tiene un hombre y una mujer casados, así tiene la unidad Cristo con su iglesia, donde Él es cabeza y nosotros somos su cuerpo. Inseparable. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y si Cristo tiene esa actitud con nosotros, a pesar de cómo somos, ¿qué actitud debemos tener los unos a los otros? La misma, amarnos con el mismo amor del Señor. No podemos, esa es la realidad. Nuestro pecado nos hace imperfectos. Pero hermanos, tenemos una nueva naturaleza, tenemos un nuevo Rey, tenemos el Espíritu Santo. Podemos mortificar el pecado que hay en nosotros. Debemos de mortificarlo. Y mortificar el pecado es negarnos a nosotros mismos y entregarnos a Dios en plenitud y a nuestro hermano. Aborrecer es rechazar una cosa de forma tácita y tajante. O sea, lo aborrezco. Y así Dios es con el pecado. Dios aborrece ¿qué? El pecado. Dios lo aborrece. Pero hermanos, Dios no aborrece al pecador que se arrepiente. Y el pecador que se arrepiente delante de Cristo, ¿sabes cómo se llama? Cristiano. Y Cristo ama al pecador que se arrepiente. Los cristianos somos amados por Dios como Dios ama a su Hijo. Escucha esto. Los cristianos
A ver, ¿cómo Dios ama a su Hijo? Incondicionalmente. Pues, fíjate, hijo, que te voy a amar a pesar de que a lo mejor me falles. Incondicional. El amor de Dios para su Hijo no es incondicional, porque su Hijo no peca. Otra definición. Plenitud, yo podría decir, un amor, o sea, un amor íntimo, un amor estrecho, verdadero, una comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son uno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un Dios, tres personas, difícil de entender, sí, muy difícil de entender, pero la Biblia lo dice. Un Dios, tres personas que tienen comunión los unos a los otros, que se aman como uno, son uno, pero que tienen roles distintos. ¿No? El amor. Ahora, si Dios ama así a su Hijo, ¿tú crees que de la misma forma Dios ama a los cristianos? Me la mataste, hermano. Me la mataste. Sí, mas sin embargo, todos los seres humanos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos, aún los que están en el reclusorio, el Chapo, la persona que más delinque y lo que quiera, está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero su pecado ha alterado la imagen de Dios, pero sigue ahí. Pero sin embargo, hermanos, ahora en Cristo nosotros, la imagen se está restableciendo genuinamente a través del proceso de santificación. Ahora nos parecemos cada día más a Cristo. Eso es el restablecimiento de la imagen de Dios en nosotros, que cada día nos parecemos más a Cristo. Ese es el restablecimiento. Eso se llama santificación progresiva. Pero quiero que te vayas, por favor, a Romanos 1:7. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, ¿quiénes son? Creyentes. ¿Dónde está este grupo de creyentes? En Roma. Ahora fíjate cómo dice después de la coma. ¿Amados de qué? De Dios. Resulta que esa palabra en griego es agapetos. ¿Recuerdas que la palabra el amor en griego, pero el amor de Dios, definido como el amor de Dios, es ágape? Hay amor eros, hay amor fileo, el amor sexual que se debe de dar dentro del matrimonio, el amor fileo que debe de haber entre hermanos, pero el amor que debe de haber entre hermanos de carne, el amor que debe de haber fileo dentro de una empresa. Pero la iglesia, hermanos, no nos llama a un amor eros, claro que no. La iglesia no nos llama a un amor fileo, nos llama un amor ágape. O sea, el amor de Dios. Y aquí está diciendo, a todos los que estáis en Roma, amados agapetos de Dios. O sea, Dios los ama así, con su amor eterno, su amor, sí, en nosotros incondicional. ¿Por qué? Porque a pesar de cómo somos, en el nuevo pacto, en su sangre, nosotros somos perdonados siempre. Ahora, vete a Mateo 3:17. Y este es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Cuándo inicia el ministerio del Señor Jesucristo oficialmente? ¿Cuándo nació? No, cuando se bautizó. Ahí inicia el ministerio del Señor Jesucristo. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los
cielos, la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en el griego, agapetos, la misma palabra. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, dice, amados hermanos, les está diciendo, todos los que están ahí en Roma, agapetos de Dios, amados por Dios. Y en Mateo 3:17 dice el Padre que su Hijo es agapetos, amado. Este es mi Hijo amado, agapetos, en el cual tengo complacencia. Ahora, ¿por qué nos ama Dios? Lo acaba de decir Ernesto. ¿Dios ama al Hijo? ¿Dios lo ama? Claro. Ajá. ¿Y todos los que están cubiertos por su Hijo? Igual. Ay, es que Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Y media hora, ¿no? Y hasta chilla el tipo y se pone en unos trances. Dios me ama, sí, pero ¿sabes por qué te ama? Porque ama al Hijo. Y si el Padre ve a su Hijo, Él te ama con el mismo amor de su Hijo. El Señor, hermano, no sabe amar de otra forma. Medio me amó. ¿Tú crees que el Señor medio ame? ¿Cuántas modalidades de amor tiene Dios? Sí, yo sé que tú me puedes decir, mira, tiene un amor hacia toda la humanidad, que deja salir el sol sobre justos e injustos, una gracia universal, y tiene un amor especial por sus hijos, sí. Pero en el caso de los hijos, hermano, Él ama de una sola forma. De la misma forma que ama al Hijo, ama a Samuel. De la misma forma que ama al Hijo, ama a Piedad. Y de repente encontramos, hermanos, es que no me siento amado. Híjole, te dan ganas de agarrarle de la patilla y darle un jarón de patillas. No te sientes amado. ¿Eres salvo? Sí. Híjole, no sabes. No sabes, ¿no? No sabes. Segunda a los Corintios 5:17, se los leo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Un amor en Él, el que está en Cristo. Entonces, hermanos, Dios te ama no por ti, porque si fuera por ti, te aborrecería. Dios te ama porque te salvó y su Hijo te cubrió con su santidad, y ahora cuando Dios ve tu vida, ve a su Hijo, y el Padre ama al Hijo, y todos los que están en Cristo son agapetos de Dios. Ahora, si Dios te ama, ¿yo por qué te tengo que repudiar si digo que ando en luz? Yo tengo la obligación de que te tengo que amar igual. El que dice que anda en luz, pero aborrece a su hermano, no entiende el Evangelio. No entiende el poder de la cruz, no entiende nada. Su nueva revelación lo es egoísta. Hermano, recuerda una cosa, ¿qué dicen los falsos profetas cuando llegan a las iglesias y traen una nueva revelación? Vi atrás de ti generaciones. No sé qué estoy viendo, no sé qué estoy viendo, pero estoy viendo que atrás de ti va a venir algo muy grande. De tus lomos saldrán generaciones, Urra, Baracira, Vazcaya, Rambo, y la iglesia, profetizó Marco Barrientos en la iglesia y, pura vanagloria. Bueno fuera que llegara ese hombre a decir, ¿saben qué? Ámense, ¿no? Échale ganitas. Eso sí sería un mensaje muy bonito, ¿no? No, hermanos. Las nuevas revelaciones son herejías. La verdad es antigua. Amen a Dios y amemos al prójimo.
Entonces, de la misma forma, como Dios ama a la iglesia, como Dios ama al creyente, un verdadero creyente que dice que anda en luz, debe de amar a sus hermanos. Primera de Juan 3:2. Amados, fíjate, el mismo apóstol Juan está diciendo, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque los amo. Y no me cuesta trabajo decirlos. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, aún no tenemos esa perfección, no se va a manifestar. Tengamos madurez espiritual para entender que aún no se va a manifestar la perfección. No, en esta tierra no. En esta vida no. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él se manifieste en nuestras vidas, ya sea que Él venga en el rapto, ya sea que Él venga ya y establezca su reino en su segunda venida, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es, tal como Él es. Y el último tramito, hermanos, nada más para terminar, Filipenses 1:8. Fíjate la exhortación siempre de los apóstoles a la iglesia, y en este caso Pablo a los filipenses. Aquí también está el concepto de la autonegación. Si Dios se autonegó, nosotros nos tenemos que autonegar. Y no porque Dios sea pecador, pero que esa es la única forma de amar. Porque Dios me es testigo, Filipenses 1:8, 11. Filipenses 1:8. ¿Sí les dije 1:8? ¿Sí? Perdónenme. Sí, ya. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué lo tengo aquí a cita? Saulo o Saúl en el hebreo, porque Saulo es la latinización de Saúl, y Saulo nació en la misma región donde nació Saúl. Y no Saúl el que tenemos acá, no, sino Saulo de Tarso odiaba a los cristianos, respiraba amenazas en contra de ellos. Quería acabar con el cristianismo, era un hombre poderoso, de dinero, de prestigio, discípulo de Gamaliel. Él era un gran candidato para el Sanedrín. Era un hombre hebreo de hebreos, ya sabes toda la historia. En cuanto a la fe que profesaba, celoso, perseguidor de los que iban en contra de la fe judía. O sea, era un hombre, hermano, íntegro en su concepto. Odiaba a los cristianos, los odiaba. Consintió la muerte de Esteban. Le pusieron sus ropas ensangrentadas a los pies y dijo, bien. Odiaba a los cristianos. Pero fíjate en Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor. Tómala. ¿Este hombre era salvo? Pero fíjate que las palabras amor ahí no es ágape, no es agapetos. Ahí la Reina Valera podría haber tenido una mejor interpretación, porque Dios me es testigo de cómo os deseo con vehemencia. Yo hace rato me paré, hermano, gracias a Dios me paré. No me ganó Sabanás. ¿Y sabes qué estaba pensando? Te voy a ser honesto, yo pensé, híjole, como que amanecí ponchadón. Hasta todavía estaba yo así, porque te estoy en esto, la primera que empieza actividad es Laila. Laila es
Ya a esa hora ya fue por la leche a la Conasupo, ya regresó, ya hizo todo eso, de veras. Ya. Laila es... Y todavía iba a tener el mal tino de hacerle una broma y decirle, háblale a los hermanos, ¿qué crees? Diles que no voy a poder ir, que tengo una actividad ahorita que hacer. Pero pues de inmediato te pasa en la cabeza, dice, eres el pastor y no puedes salir con eso. Pero lo primero que pensé, ¿cómo me entusiasma ver a mis hermanos? ¿Cómo me inyecta de energía? Obviamente después vino otro pensamiento y dije, es que mi motivación no debe ser ni ellos, sino es mi Señor, ¿no? Pero mira lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, está diciendo, porque Dios me es testigo. O sea, fíjate el riesgo que está cometiendo, o sea, el riesgo que está corriendo, mejor dicho. Pone a Dios como testigo de sus palabras. O sea, no le está diciendo, Conchita, fíjate, por esta, me cae, mira. No, está diciendo, pongo a Dios como testigo de la realidad que tengo en mi corazón, de cómo los deseo con vehemencia, a todos vosotros con entrañable amor, con un amor que me sale de las entrañas, un amor que no es fingido, sino que sale desde las entrañas, entrañable, visceral, que cuando los veo siento. ¿Te acuerdas cuando viste a tu esposo por primera vez? ¿Cómo olvidarlo, no? O sea, digo que ¿cómo olvidarlo, no? No, yo cuando vi a Laila por primera vez, mira, algo sentí aquí, mariposas. Y no era malestar, comí bien ese día, o sea, no me hizo daño nada, sentí algo aquí, ¿sí o no? Eso es lo mismo que siente Pablo por la iglesia. Fíjate hasta dónde pudo desarrollar ese amor. Los deseo con vehemencia y hasta mis entrañas se contraen cuando los veo. Híjole. ¿Qué distantes estamos de eso, ¿verdad, hermanos? ¿Y tú crees que si tú sientes eso por tu hermano lo vas a dejar? ¿Tú crees que lo vas a repudiar? ¿Tú crees que lo vas a aborrecer? No vas a hacer eso. Sí, hermano. El amor de Pablo era tan grande por la iglesia que inclusive dice que él preferiría ser condenado con tal de que sus hermanos no lo sean. El amor de Pablo era tan grande, igual, que él decía, si a mi hermano le conflictúa cosas que yo hago, como comer carne, no comeré carne jamás. Pablo decía, prefiero que me cercenen un brazo antes que mi hermano no sea edificado. Pablo estuvo dispuesto a morir por la iglesia. Fíjate. Tenía el amor del Señor y era un hombre imperfecto. De la misma forma, hermanos, yo nada más así, ya para terminar. ¿Así amas a tu hermano? ¿Así lo amas? Ahí te va tu reto de esta semana. El que más gordo te caiga de aquí, tienes que ser así. Amarlo con demencia y con entrañable amor. Al más gordo. Se me van a empezar a juntar, ¿verdad? Aquí me van a decir, Rey, te amo con vehemencia. Pues, ¿qué crees, hermano? Yo te digo una cosa bien sincera, y pongo a Dios como testigo. Procuro y entiendo que los amo así. Así los amo, de veras. Y pongo a Dios como testigo. Así los amo. Y porque así los amo, nunca los voy a dejar. Y les agradezco también, le agradezco a Dios que a pesar de lo imperfecto que soy, me han tenido tanta paciencia. Y no me han repudiado. Aquí siguen. Algo está pasando, ¿te das cuenta? Algo está pasando en esta congregación. Y estamos entendiendo la palabra. Vamos a vivirla. Vamos a vivirla. Amén. Sí, Lupita. Amén, gracias.
Sí, es difícil la labor de un pastor. Y cuando la iglesia es obediente, amorosa, le hacen el trabajo al pastor más fácil. Pero cuando la iglesia no hace lo que tiene que hacer, híjole, es bien difícil la labor del pastor. Por ahí dijo una vez Miguel Núñez, un pastor debe tener un corazón tierno y un cuero duro. Y el cuero duro, pero el corazón tierno. Amado Señor, gracias por esta enseñanza del día de hoy. Señor, cuánto podemos entrar, cuánto encontramos en este mandamiento vigente, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos a alejarnos de esa horrible realidad, peligrosa realidad de ser hombres amadores de nosotros mismos y abandonar eso para empezar, Señor, a amar. De esa forma, Señor, como nos amamos, dejar de amarnos, Señor, para amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano en Cristo. Te alabamos y te damos gracias por esta mañana, por esta enseñanza, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos esperamos en un ratito a las 11. Vamos a condicionar esto rápido y vamos a desayunar. Dios los bendiga.